Buenas tardes a todos. Tal y como nos hemos propuesto, empezaremos con bastante puntualidad con la mesa redonda que lleva por título Retos y oportunidades del sector verde, y únicamente presentaros a Jorge Muñiz, que será la persona que conducirá esta mesa redonda. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un placer, gracias, Paul. Bueno, tenemos esta mesa redonda sin mesa. El sector, creo que seguramente todos lo conocéis sobradamente, es un sector que es muy complejo, es un sector que es muy amplio, que empieza quizá con la labor de los obtentores, sigue con los reproductores, con los viveros, planta que se exporta o no se exporta, alguien la compra, alguien la vende, al final hay un usuario final. En medio están los garden centers, estamos los jardineros. De toda esta amalgama de gente, al final en la mesa redonda no pueden estar todos y cada uno de los subsectores, porque sería imposible, sería enorme, pero tenemos una buena representación de algunos de los sectores o de los subsectores más importantes en todo este camino, en toda esta cadena de valor. Con nosotros tenemos hoy al Francesc Casas, que es consultor de cultivos, lleva más de 30 años en el sector de la planta ornamental, ha trabajado en diferentes países, en Estados Unidos, Italia, Canarias, para diferentes multinacionales, y ahora mismo trabaja especialmente para Selecta One, que es una empresa de hibridación, por tanto estamos en el campo de los obtentores, si no estoy mal situado, más o menos. Y hace tareas de soporte técnico internacional para Estados Unidos, Asia, Sudamérica, etc. Tenemos también con nosotros a Xavi Fábregas, que es ingeniero agrónomo, profesor de jardinería y paisajismo de la Escuela de Agricultura de Barcelona, que tiene un nombre bastante más largo, pero viene a ser eso, de la que ahora es además director, y además también es paisajista, ha hecho diversos proyectos de parques y jardines. Tenemos a la Katy Montserrat, que es ingeniera agrónoma, posgrado de paisajismo, y es la cap de sección, la jefa de sección de Ingeniería Verde y Biodiversidad del área metropolitana de Barcelona. Tenemos a Josep María Pitarque, que es de Aliad Group. Aliad Group es el mayor grupo independiente de España de asociación de gardens, ¿no? Central de compras. Cuenta con 70 gardens afiliados, un total de 630 trabajadores, una facturación conjunta de más de 100 millones de euros y una superficie global de venta de 900.000 metros cuadrados. Y tenemos a Pepe Ruiz, de Horticultura Ruiz, que es una de las empresas más destacadas del sector de la producción en Andalucía, que tiene un papel muy activo en la exportación de planta fuera de España y que nos acompaña aquí como representante de ese sector productivo más intensivo de la planta ornamental. Yo no sé si esto se puede. Sí, se puede. Para preparar un poco la mesa redonda, yo les pregunté a cada uno de ellos cuáles serían los 3 retos y oportunidades más importantes que encontramos en el sector ahora mismo. Cada uno de ellos me ha dado su parecer y yo los he agrupado de alguna forma en cuatro temáticas que les voy a plantear. La idea es que cada uno haga una intervención de como máximo 3 minutos para no alargarnos demasiado. Si no tenéis nada que decir o no queréis opinar sobre algún tema en concreto, no hay ningún problema. Y luego para cada uno de esos temas os pasaríamos al público la tanda de preguntas para ver si queréis añadir algo más o ellos os pueden aclarar algún tema un poquito más concretamente. El primer aspecto que ha surgido, y yo creo que era un poco inevitable, era la problemática del cambio climático y la sostenibilidad en este sector nuestro, ¿no? Tanto en la jardinería como en la producción. Estamos hablando de plantas autóctonas, de la mejor gestión del agua, de la necesidad de modernizar el sector en su amplio, de cómo prever en la medida de lo posible la jardinería no a corto plazo, sino a 50 o a 100 años. En fin, todos estos aspectos que derivan al final de esta problemática del cambio climático. Entonces, a mí me gustaría
que vosotros dierais, cada uno de vosotros, vuestra opinión en vuestro campo de expertise de cómo os afecta este problema del cambio climático y qué retos y oportunidades le veis. Podemos empezar por Josep María, en este caso. Perdón, Josep María. Sí, me he equivocado. A ver, buenas tardes a todos. Yo quería, para empezar, antes de hablar de la sostenibilidad, de todos los retos de futuro que están un poco planteados encima de la mesa, felicitar a la organización por este nuevo formato de Viridalia. Nosotros ya hemos asistido en varias ocasiones y pienso que quizá el formato antiguo había quedado ya un poco desfasado. El hecho de montar una feria aquí delante con todo el sector representado a nivel de obtentores, de productores de planta, de todas las empresas asociadas y relacionadas también con el complemento del jardín, y que los visitantes en un mismo espacio puedan visitar todos estos proveedores de golpe, yo pienso que da mucha fuerza y convierte a Viridalia en una feria realmente interesante para todo el mundo para visitar. Bueno, dicho esto, nosotros os vamos a plantear un poco los retos más importantes del sector a nivel del punto de venta, de lo que es un centro de jardinería. Para nosotros, el elemento más importante a trabajar es el de la sostenibilidad, ¿vale? Yo pienso que el Garden debe ser el abanderado del sector a la hora de informar y concienciar a todos los clientes que van a comprar al Garden de los hábitos y de las prácticas mejores para desarrollar un mundo más sostenible en la sociedad. Por tanto, yo pienso que el Garden se tiene que erigir en ese abanderado. Y después, en cierta forma, también es muy importante consolidar la tendencia verde que empezó quizá a raíz de la pandemia y con el virus, donde se despertó un interés por la planta a nivel de mucho cliente joven o cliente nuevo que quizá no había tenido la oportunidad de incorporarse al mundo del jardín, pero que nació con la pandemia y que ahora es un público muy consolidado en los centros de jardinería. Y también otro reto importante es la introducción de plantas autóctonas y de llevar a término una gestión más eficiente de todo el tema del agua, que hay sitios, no solo en Cataluña, sino muchos sitios de España, donde hay realmente necesidad de agua y que hay problemas serios con la sequía. Por tanto, yo pienso que estamos evolucionando hacia un modelo de garden cada vez más verde y más sostenible. En este sentido, nosotros, cuando lleguemos a los 3 minutos ya me avisas, pero nosotros desde el punto de venta, este año hemos hecho sobre todo 2 campañas de plantas que van un poco en este sentido, que es las plantas de kilómetro cero, que es toda la planta que necesita poco riego, planta mediterránea, autóctona, de proximidad, que son plantas que al necesitar poca agua, con esto ya pueden sobrevivir, y se ha notado un crecimiento muy grande de este tipo de planta en todos los puntos de venta. Después hablaremos quizá más en calma, pero se está notando una tendencia en el sector verde a una planta de mayores dimensiones. Todo lo que hasta ahora quizá era planta de diámetro 10,5, diámetro 13, el público ya está pidiendo cada vez más planta a partir de diámetro 17, a partir de 1 litro, 3 litros, 5 litros, planta más grande y más acabada. Esto es una tendencia que se está notando, veremos a ver cómo termina el año y estas cosas hay que verlas un poco en la evolución y en el tiempo. Pero también plantas que quizá años atrás no tenían tanta aceptación, pero que con el tema del agua, de la sequía, pues son plantas nuevas que se han ido introduciendo en los gardens que antes prácticamente no se vendían. Y en este sentido también ha sido muy importante la intervención de influencers y de mucha gente relacionada con el sector de la planta que está promoviendo plantas que quizá años atrás no se vendían o no se comercializaban tanto en los puntos de venta. Gracias. ¿Yo? Sí, sí. No sé, no. Bueno, pues tienes. Vas tú, venga. ¿Se oye? Buenas tardes. No se oye. Más para arriba. Sí, ahora. Bueno, yo como productor lo que tengo que decir
que para digamos, sostenibilidad del cambio climático, pues hace ya sobre unos 20 años que nosotros empezamos con todo esto, sobre todo abandonando productos químicos, con la lucha integrada. Somos una de las empresas pioneras en esto. Hoy yo creo que la mayoría de los productores de planta ornamental pues ya lo están haciendo, un gran porcentaje. Y referente al cambio climático, bueno, pues una cosa evidente, ¿no? Eso está claro. Y los mismos breeders pues ya están trabajando sobre variedades que necesiten menos riego, como comentaba él, y ya está, que esto es un proceso que ya está en marcha. El problema que tenemos aquí es que vemos que la administración pone normas y va por delante nuestra 10 años, porque ellos ven que para llegar a los niveles que ellos quieren, pues se necesitan hacer unas inversiones donde hoy el sector de la ornamental no tiene suficientes beneficios para poder hacer esas inversiones. Te vas a un banco a pedir un crédito, pues ya sabemos todos cómo están, ¿no? Entonces es una lucha ahora bastante difícil y yo creo que eso se va a cargar parte del sector de la planta ornamental a nivel nacional. Va a hacer bastante daño, ¿vale? Yo como productor es lo único que tengo que decir. No puedo entrar en más temas porque no soy productor y ya está. Venga. Gracias, Pepe. Hola. Bueno, yo no sé cómo qué, pero digamos, como profesor, digamos, ¿no? Digamos, la manera en que nosotros vemos o nos planteamos el cambio climático es pues en plantearnos que hoy en día, cuando hablamos de implantación de espacios verdes, del paisaje que nos imaginamos, no tenemos que pensar en las condiciones de ahora, sino en las que tendremos en 50, 100 años, como decía él antes. Yo creo que este es el gran reto, plantearte qué va a pasar dentro de 50 o 100 años, que aunque tenemos algunas previsiones y algunos modelos que nos explican un poco hacia dónde van estos cambios, yo creo que el cambio es tan fuerte que no estamos preparados. Por ejemplo, yo no estoy nada de acuerdo en la utilización de planta autóctona, porque si vamos a utilizar la planta autóctona, se nos está muriendo la planta autóctona. La planta autóctona nuestra se nos está muriendo, porque es autóctona del clima que tenemos ahora o que teníamos hace 20 años. Tenemos que ir a buscar, no sé si planta autóctona o no, pero yo entiendo que las comunidades, como ha pasado a lo largo de miles de años, se van a ir desplazando y por tanto tenemos que, nuestra mirada se dirigir hacia el sur. Tenemos que hacer una mirada muy hacia el sur, que es el clima que nos vamos a encontrar ahora, porque es evidente que vamos a tener que ser mucho más eficientes en el riego, pero el problema no es si regamos o no. Esta mañana nos enseñaba espacios al Sergi que se ha regado una vez y ya está, ¿no? El tema es que el régimen pluviométrico ha cambiado mucho. Igual las cantidades finales al final de año pueden ser más o menos las mismas, pero ha cambiado mucho el régimen y por tanto yo creo que lo que tenemos que hacer es ir a ver, ¿no?, qué es lo que nos podemos imaginar que tendremos. Hace poco escuchaba una conferencia del ¿cómo se dice el director de la EA? El presidente de la Asociación Española de Arboricultura, Mariano Sánchez, en que él utilizaba una base de datos de todos los jardines botánicos de Europa, ¿no? Entonces decía, según las predicciones, esta era una conferencia que se hacía en Girona, decía, la temperatura media de Girona dentro de 50 años será la de Málaga, ¿no?, o la de Rabat, no sé qué. Entonces decía, bueno, pues miramos en los jardines botánicos de estas ciudades o de estas zonas en que tienen estas condiciones climáticas, qué especies hay y qué especies no hay, ¿no? Decía, de los listados que tenéis vosotros, el 90% no están. Es decir, ¿se morirá todo este arbolado? Él hablaba sobre árboles. No lo sé si se morirá o no, porque la capacidad de algunas especies, su resiliencia es muy grande. Pero efectivamente lo que nos tenemos que plantear es no seguir plantando las mismas especies que han funcionado en estos últimos años, porque no nos funcionarán. El otro día yo corregía un trabajo de un estudiante que me decía, no, la solución ahora es plantar más encinas. Digo, hostia, no, anem malament. Si ya no nos funciona ahora en ciudad, ¿cómo nos van a funcionar dentro de unos años? Yo creo que la respuesta al cambio climático es el cambio de paradigma, el cambio de olvidarnos de aquello que conocemos y atrevernos con lo que no conocemos también. Perfecto, muchas gracias. Hola. No puedo dejar de estar más de acuerdo contigo, Xavier, por supuesto. En mi trabajo diseñamos y proyectamos espacio público y espacio verde
y el gran reto es pensar qué podemos hacer y qué hay ¿no? Cuáles son las directrices que debemos dar para que estos espacios públicos y estos espacios verdes realmente funcionen de aquí a unos años y den todos los beneficios que veíamos también esta mañana con la conferencia de Ricard que necesitamos. No es que sea gratuito, o sea, es que necesitamos este verde y estos beneficios de la vegetación. ¿Cómo lo podemos hacer? Cada vez con menos agua, o aparentemente estos 4 años de sequía, que han sido la sequía más grande que hemos tenido durante muchísimo tiempo, yo creo que a todos los profesionales nos han hecho pensar y cambiar un poco de registro, ¿no? Cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que construir, cómo tenemos que regar. Veníamos con unas maneras de hacer, yo creo que nos las tenemos que replantear, pero nos las tenemos que replantear un poco todos juntos, porque somos muchas personas de distintas disciplinas que intervenimos en esto. Y para mí, uno de los retos grandes es el arbolado. Yo creo que un poco es lo que estaba diciendo Xavier. Con la planta más pequeña, con más o menos riego, con más o menos reutilización de agua, potable o no, hay más margen para hacer más cosas. El arbolado, que es imprescindible para asegurar la calidad climática de las ciudades, y estoy hablando siempre de ciudades, es un reto, porque tenemos pocas especies y tenemos que utilizar especies del sur, efectivamente. Nos gustaría que fueran caducas, cosa que no existe. Y además los productores de este tipo de plantas, aunque hay mucha gente que ha intentado producir plantas diferentes y no sé qué, todo el circuito de producción de plantas, la planta más pequeña es más fácil, el arbolado tiene mucho recorrido de años, cuesta más de producir y de implantar. Creo que tenemos un reto conjunto, no solo de las administraciones o no solo de los viveristas o no solo de los diseñadores. Tenemos un reto conjunto de encontrar estas plantas y de aprender a cómo tenemos que construir para que estos espacios verdes que necesitamos realmente sean una realidad en el futuro. Fijaros, soy el último. Y lo interesante, todo muy interesante, es que venimos todos de diferentes sectores, ¿no? Estamos todos en el mismo sector, pero con diferentes puntos de vista, ¿no? Hablamos de sostenibilidad. Es una palabra que suena muy bien, pero a veces el concepto no se entiende muy bien. Implica muchísimas cosas, ¿no? La reducción de productos químicos, como decía Paco, el tema del control de plagas, la adaptación de especies a los regímenes climáticos. O sea que es un debate como muy extenso, ¿no? Después estamos mezclando también diferentes temas. Una cosa es la jardinería, que es una parte importante del sector. Después es la planta de hobby, gente que compra plantitas porque las quiere poner en el balcón de su casa. Y después viene el sector público, ¿no? El arbolado, como decía la compañera, ¿no? Yo creo que son diferentes perspectivas y difíciles de analizar, ¿no? Lo que es claro es que el cambio climático es un reto a todos los niveles, tanto para la planta de hobby como para la planta de arbolado público, ¿no? Y en este sentido yo os puedo decir, porque trabajo para una empresa de hibridación, que se hacen pasos muy rápidos en la búsqueda de variedades resistentes al clima, no solamente a la agua o a las necesidades hídricas o a la cantidad de radiación, sino resistentes a plagas, resistentes a enfermedades, resistentes a lluvias. Tenemos lluvias muy intensas, ¿no? O sea que el sector se está moviendo, pero las cosas van más rápido de lo que querríamos, ¿no? Y adaptarse es como bastante complicado. Estamos en un sector agrícola que también las transformaciones son un poco más lentas que en un mundo industrial. Los productores son adaptables. Yo siempre digo que es muy difícil hacer desaparecer una empresa de producción, pero al mismo tiempo son muy tradicionales y hacer esta conversión pues necesita ciertos años, ¿no? Y la verdad es que el sector en general productivo está bajo mucha presión. Y después, una de las cosas que me preocupa a mí a nivel de venta
es la estacionalidad. El cambio climático nos lleva a tener estaciones que no están muy marcadas. Y entonces esto es una dispersión de mercado como bastante complicada. Esto les pasa a la industria, por ejemplo, de la ropa, ¿no? Que no saben cuándo hacer las ofertas o las promociones, porque queremos promocionar planta de otoño, pero aún estamos en invierno o de golpe pasamos a verano, ¿no? Y esto con la producción de planta pasa. Las estaciones son muy cortas, un ejemplo claro, el ciclamen, una planta de otoño que antes se vendía desde agosto hasta finales de año, que ahora no se vende el primer ciclamen hasta mitad de octubre. Esto es un problema, la estación es cada vez más corta y la producción se debe vender, hay mucha presión en el mercado, hay cambios de precio, la calidad no es la conveniente y la satisfacción del cliente final es algo que tenemos que tener muy en cuenta, si no el sector poco a poco desaparece. La gente que compra una planta y que no está satisfecha con el resultado, la próxima vez irá a otro producto, porque hay mucha oferta de muchas cosas. Y en jardinería pasa absolutamente lo mismo. Si los jardineros no tienen buena formación, estamos utilizando especies que no se adaptan, lo podemos ver en muchos jardines privados, incluso públicos, y los resultados es la insatisfacción, ¿no? O sea que, entre otras cosas, la sostenibilidad es muy importante, el cambio climático, pero la satisfacción final del cliente es algo que hay que tener en cuenta. Perfecto. Creo que Josep María quería decir algo más. Yo lo que quería decir es que a pesar de que... ¿Se oye? Ahora. Yo lo que quería decir es que a pesar de que todos ocupemos un sitio distinto dentro del mismo sector, pienso que todos estamos de acuerdo en que las plantas, la verdad es que desempeñan un papel vital en la ecología global del planeta y que ayudan a combatir el cambio climático. A nivel de garden, que es lo que nosotros trabajamos de punto de venta, lo que sí que hemos notado es una gran diferencia o una evolución que se ha notado en estos últimos años en España, que años atrás no pasaba. Muchas veces siempre mirábamos a Holanda, a Francia, a Alemania, Italia, Gran Bretaña, que son los países quizá punteros a nivel europeo en todo lo que es la cultura de la planta y la cultura del mismo cliente o del consumidor final que va a los centros de jardinería, que cada día, por ejemplo, compra un ramo como aquel que va a comprar el pan, y que hay una tradición en el resto de Europa que parecía que estaba como mucho más enraizada, ¿no? Y también a nivel de puntos de venta, cuando hace 15 o 20 años nos comparábamos con los gardens de los principales países de Europa, pensábamos, hostia, estos gardens que son números uno, que son top, hay algunos que tienen escaleras mecánicas, que están súper preparados, que muchas veces son supercentros comerciales, como puede ser de alimentación o centros de ropa o cualquier cosa que convertidos en centros comerciales, donde la planta es su razón de ser, y nosotros quizá estábamos muy por detrás. Yo cuando hablábamos con gente, y nosotros cada año vamos a un país distinto a conocer los principales gardens para ver cómo van evolucionando y poder coger ideas para después poder aplicar aquí, pero estoy viendo que en estos últimos años nos hemos ido acercando mucho a todos estos países que antes teníamos un poco como referente y que ahora, en muchos casos, nuestros gardens de España han llegado un poco a la media y pueden ser también un referente para otros gardens de España, de otros gardens de Europa. En este sentido, hoy por la mañana ha venido un grupo, no sé si los habéis visto, de 50 italianos en un autocar que también están haciendo una ruta por toda la zona de Cataluña a conocer los principales gardens de nuestra zona, ¿no? Por tanto, yo pienso que a nivel de ecología, de medio ambiente, es muy importante la labor que se está haciendo desde los centros de jardinería, que están apostando mucho por la planta, que es su razón de ser. Yo siempre digo que un garden como mínimo debe vender a partir de un 50-60% de planta, porque es su razón de ser del garden. Si vemos un garden que vende un 80% de inerte y un 20% de vegetal, iremos mal. La planta debe ser lo más importante en un centro de jardinería. Pero
¿Por qué lo decía yo eso ahora? Porque si no me voy por los cerros de Úbeda. Pero que los gardens se están convirtiendo en elemento que cada vez apuestan más por productos reciclados, reciclables, ecos, bios, productos que favorecen la sostenibilidad. Que los productores también van detrás, porque ellos también ven como un nicho de mercado en el que están creciendo. Años atrás, que os hacía yo la comparación, había países como Alemania y Holanda y todos estos que eran punteros a nivel de ecología, de productos ecológicos, y aquí en España prácticamente teníamos un 1% de incidencia. Ahora la cosa ha crecido muchísimo. En estos 2 o 3 últimos años los productos ecológicos en los gardens se han más que duplicado. O sea que podemos estar contentos, se está trabajando en este sentido y todo el mundo pienso que ha tomado conciencia de la sostenibilidad, la ecología, y son los mismos clientes finales los que piden también a los garden esos productos ecológicos, bios, reciclados y sostenibles y beneficiosos para el planeta. Se ha transformado en una oportunidad, entonces. Yo creo que sí. ¿Queréis debatir algún punto? No, sencillamente yo creo que ya no es tendencia. Arriba de todo. ¿Sí? Sí. Es una obligación. A ver, todas las certificaciones actuales tienden a hacer productos mucho más ecológicos. Todas las certificaciones, todos los requerimientos, regulaciones europeas que ponen en muchos casos al límite muchos productores. Tenemos el concepto esto del pit free, la cantidad de productos que ya no podemos utilizar sobre nuestros cultivos porque sencillamente no están registrados para estos cultivos. O sea, que no es que haya una oportunidad, sino que todos los productos van a tener que ser así. Es una necesidad, es un requerimiento, si no, no podemos producir. Muy bien, no sé si... Sí. Yo discrepo un poco sobre lo que ha dicho Pitar, ¿no? Si no discrepamos, será muy aburrido. No, y la gente referente estamos en mala hora de la siesta, tenemos que animarlo. Claro, pues yo ya me estaba durmiendo. Discrepo un poco cuando él ha mencionado varias veces la ecología, ¿no? Decimos productos ecológicos, pero yo diría semiecológicos, ¿no? Porque al nivel de la ecología no hemos llegado todavía. Porque la palabra ecológico dice todo ecológico. De momento que tú, aunque nosotros, por ejemplo, ya hemos empezado con prácticas del pit free, que es libre de turba, ya llevamos ya 3 años ensayando, hace 8 empezamos, era inaccesible, hoy ya vemos que se puede hacer, pero necesitamos un aporte de abono químico para poder llevar eso adelante. Entonces ya no es ecológico, ¿vale? El ecológico deberíamos usar estiércol. Estiércol no hay, es que la palabra ecológica es muy grande. Por ejemplo, cuando hablamos de eliminar los pesticidas, nosotros los tenemos eliminados al 95% con la lucha integrada, los antagonistas, todo eso, los depredadores que usamos, ¿vale? Eso se llama lucha integrada, no ecológica. Y yo a esto pues le tendríamos que buscar el nombre de semiecológico. Luego también os digo otra cosa a los productores, porque veo que aquí habéis varios productores, conozco a muchos, que el tema de la ecología, eso es una cosa... bueno, yo voy a contar una historia de la agricultura, ¿no? La agricultura ahí en el sur, que es lo que yo conozco. Ahí se empezó con la ecología, muchos muchas inversiones grandísimas, y hoy los productos en el mercado, 1 kilo de pimiento ecológico a 1 kilo de pimiento con pesticidas vale el mismo precio, ¿vale? Porque todo depende también de la cantidad que se haga. Toda esta información los productores tenemos que saberla para cuando la administración nos presiona con tontería pues sí, porque muchas veces ponen normas más rápidas de la capacidad que tenemos nosotros de hacer, ¿vale? Que no es que diga tonterías de futuro, no, pero tienes esto en 5 años, esto en 4 años, como lo del pit free en Europa 2030, pues si todavía no han empezado, si estamos el 3% de los productores con eso, sí, que se puede conseguir, de acuerdo, claro, pero hay que dar más tiempo. Entonces también hay que hacerle ver un poco a la administración que las cosas no son tan rápidas. El que lo ve sentado en una silla no es lo mismo que el que lo ve en el campo. ¿Vale? Bueno, no quiero entrar en temas más profundos políticos
porque entonces me aceleraría. Venga. Muy bien. De todas formas, yo os recuerdo que el gran tema era cambio climático, sostenibilidad, lo ecológico, digamos que es un matiz más de todo este campo tan amplio. En cualquier caso, no sé si hay preguntas del público, alguien que quiera preguntar algo o aportar. La más que el cambio climático. Bueno, esto, cambio climático también nos cambia los depredadores. Aquí todo, el picudo rojo está en su ambiente ahora. ¿No? Y el mosquito aquí. Y el mosquito. Sí. No, yo lo que no estoy de acuerdo es que antes una pregunta sobre... Que se adapta estupendamente. ¿Quién? El almácigo. ¿El? Almácigo, un nombre vulgar que está mucho en Canarias. Almácigo, no sé qué especie es. Esta planta sí se adapta estupendamente. Se ve mucho, nosotros lo llamamos vulgarmente vinagreras, por ejemplo. ¿Ah? Tienes que ponerlo, enfocarlo un poquito a la boca. ¿Así? ¿Así? Ah, muy bien. Plantas que se han ido adaptando estupendamente y nosotros decimos, bueno, es que nosotros llevamos muchos años con sequías, ¿me entiendes? Y estamos viendo casos de hasta de 2 y 3 años y le comento a los compañeros, digo, mira, pues el dragón se está adaptando de puta madre, ¿me entiendes? La palmera, sin embargo, con el tema del picudo fue todo lo contrario. La buena canariense, la veía que era una preciosidad y después del picudo que va, casi todo lo contrario. No sé el nombre científico, pero el nombre vulgar de la vinagrera, por ejemplo, es otro caso, que tú la ves y la vinagrera se está ocupando casi todo el espacio. O sea que nosotros casi que podemos tirar voladores. Bueno, yo creo que, por ejemplo, es decir, cuando yo decía que no creo en la planta autóctona, es decir, lo que quiero decir es que si la solución es decir, ahora vamos a utilizar más nuestra planta autóctona de toda la vida, esta en la gran mayoría no nos va a funcionar. Yo cada día cuando yo vivo en Vilafranca y paso por el Garraf cada día, hay miles de pinos muertos, pero miles. El pino, se nos están muriendo todos los pinos. El otro día leía no sé cuántas hectáreas de bosques tenemos muertos de árboles muertos en Cataluña por la sequía. Es decir, necesitamos hacer una mirada hacia otras. Y efectivamente, y por ejemplo, una de las miradas que tenemos que hacer es hacia la flora canaria. La flora canaria es una flora que nos va a vivir muy bien, yo creo, dentro de 50 años aquí. Porque las condiciones van a ser mucho más parecidas a las que tenéis allí que no las que tenemos aquí. Evidentemente, habrá especies capaces de soportar y de adaptarse a estas condiciones. Pero además tenemos que pensar en una cosa, que una cosa es la flora autóctona que vive en unas condiciones naturales y la otra es cuando pensamos en ciudad. La ciudad es el espacio más hostil que nos podemos encontrar y por tanto, digamos, no solo tenemos que sumarle el problema, digamos, de las condiciones climáticas, sino ya de las condiciones de la ciudad, de las estrellas de calor, del tipo de suelos que nos encontramos, de los pavimentos, ¿no? Y por tanto, digamos, como decía antes Katy, tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que cambiar la manera de hacer, entre otras cosas. De todas maneras, aprovechando ya que estamos en faena, la ciudad tiene unas condiciones muy malas, pero también tiene unos recursos diferentes que el campo no tiene, porque podemos regar, por ejemplo, con agua freática o con agua de regenerada o con agua gris y ese agua, por ejemplo, en el campo o en la naturaleza, no existe, no se puede aportar, ¿no? Y dando agua, aunque haya mucho calor, hay muchas plantas tropicales que viven. Lo que necesitamos es aprender cómo lo hacemos esto. O sea, qué suelo ponemos, cómo se tiene que drenar, cómo se tiene que regar. El agua gris que viene de la ducha con jabón, ¿lo puedo utilizar para regar una cubierta jardinada o un árbol de la calle o un no sé qué? Agua en la ciudad hay un montón. Y al final, en nuestro clima mediterráneo, el factor limitante es el agua. Tenemos que aprender a gestionar el agua, yo creo. Y lo tenemos que hacer... Yo creo que nos falta hacer más cosas, más gente junta de distintos ámbitos, ¿no? Fíjate que antes Sergi nos decía, hacemos jardines aquí en Poble esteu ahora, en el sur, a Castellar, y hacemos jardines pero los mantenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta conocer.
yo he visto o he participado en obras muy interesantes donde hemos utilizado vegetación no habitual y vuelves al cabo de un año y te queda lo que te queda. ¿Por qué? Porque seguimos gestionando esa vegetación como la de antes. Y entonces, una de las cosas que nos falta es también aprender al manejo de estas plantas. No solo cómo las tenemos que regar, sino si las tenemos que cortar, cuándo las tenemos que cortar. Y nos falta mucho conocimiento en este sentido bueno, seguramente de los errores podemos aprender, pero yo creo que a veces aprendemos poco de los errores. Tenemos que fijarnos más en nuestros errores. Que se me había olvidado una cosilla y lo voy a decir. Hay muchas cosas que se contradicen, ¿no? Venimos hablando del agua, buscar plantas que necesiten menos agua, ¿no? Porque el agua es un problema. Pero por otro lado nos están obligando a cultivar sin turba, ¿vale? Están obligando a cultivar con restos vegetales. Yo llevo 3 años, ya empezamos 7 bien, 3 años con resultados positivos, y donde yo estoy regando, donde no hay turba, yo necesito de 2 veces, 2 a 2 veces, 5 más agua, ¿vale? Entonces hay cosas que cuando te exponen todo esto, sobre todo la administración te dice que tienes que tirar por aquí, por allí. Claro, yo como un pobre agricultor, que yo estoy en mi casa, no entiendo de estas cosas, veo que hay cosas que no me cuadran, ¿no? O sea, me descuadro. Sí. Entonces, todo esto que nos va a llevar al sector, pues muy sencillo, nos van a obligar a las instalaciones que ya tenemos hoy a hacer recuperaciones de agua, ¿vale? El recuperar el agua de una finca vieja. Nosotros tenemos un proyecto ahora de 9 hectáreas y nos va a costar más de 3 millones de euros. No sé si el sector está preparado para hacer esas inversiones, por eso antes yo he dicho así, más simple, que va a hacer mucho daño al sector. Muchas empresas van a desaparecer porque hoy el sector de la ornamental no tiene beneficios suficientes, los productores, para llegar a hacer estas inversiones, ni bancos que lo apoyen, porque la administración te manda la ley, pero no te dice, bueno, pero como sabemos que los márgenes son bajos, pues bueno, toma este dinero en estas condiciones. Hoy mismo eso no existe, eso está quitado del medio, ¿vale? Y hasta es lo que yo quería, una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que estemos hablando del agua? Y es que es verdad lo que está hablando del agua. Nosotros en Andalucía, en las zonas de Málaga y todo eso, las cosechas, allí vienen los productos como geranio y verbena y cosas, vienen 2-3 semanas antes que aquí, porque nosotros allí a final de enero pues ya empezamos a vender geranio y todo eso, y esa primera plantación ha sido tirada casi al 100%, porque el grifo de los jardines estaba cerrado, en la zona sur, ¿vale? Aquí, bueno, pues parece ser que la gente planta un poco más tarde y el daño no ha sido tan grande, ¿no? Pues ya está. No gastemos agua, no gastemos turba. ¿Cómo hilamos eso? ¿Cómo se hila? No sé, yo no soy capaz de hilvanarlo. Hola, ahora sí. Bueno, precisamente esta es la gracia de las intervenciones, van apareciendo los temas así salteados, lo cual está muy bien. Quería comentaros, uno de los aspectos en los que habéis coincidido, diría que todos, y que son 2 caras de una misma moneda, es la falta de relevo, caray, la falta de relevo generacional y la falta de formación cualificada. Hace un momento lo comentaba Xavi, al hilo de lo que comentaba Sergi, y que creo que los que nos dedicamos a la jardinería seguramente hemos experimentado más de una vez. Haces un proyecto, bueno, que no está mal, haces una obra que ha salido bastante bien y 6 meses después aquello no tiene nada que ver con lo que te habías planteado. Porque el mantenimiento pues no estaba de acuerdo, dejémoslo así, no estaba de acuerdo con lo que estaba planteado. Esta falta de formación y esta falta de relevo, ¿creéis que realmente, o sea, que evidentemente es un problema ahora? ¿Le veis alguna solución? ¿Creéis que hay posibilidad de que eso se convierta de nuevo en una oportunidad, como por ejemplo parece que se está convirtiendo en el caso del Instituto Las Garberas, porque están haciendo una apuesta por una formación muy concreta y de mucha calidad? A ver, el tema del relevo generacional
yo pienso que es un problema de todos los sectores, sobre todo para las empresas familiares, ¿no? Todos hemos oído alguna vez que 1 de cada 10 empresas familiares no sobrevive a la tercera generación, esto se ha dicho muchas veces, o lo que había fundado el abuelo, los hijos lo debilitan y los nietos lo entierran. Son frases de estas que corren por la sociedad. Y yo pienso que en el mundo del garden no estamos tan mal, por decir algo. A ver, sí que hay a veces centros de jardinería que les cuesta encontrar un poco el relevo, pero la mayoría cuentan con hijos que están ya en segunda o tercera generación de la fundación del garden, porque debemos tener en cuenta que en España los gardens se crearon hace alrededor de 50 años, 50, 55 años. Hay algunos pioneros aquí en Cataluña como Garden Arenas o Garden Court o en Madrid Peñotes, son centros de jardinería que fueron de los más pioneros en España, que cogieron un poco la idea de centros de jardinería alemanes o del centro de Europa, que a su vez también habían cogido la idea hacía poco tiempo de Estados Unidos, y esto poco a poco llegó aquí y se fue implantando. Pero realmente los centros de jardinería que hace 50 años, a principios de los 70, abrieron un garden, pues la verdad es que fueron pioneros. En ese momento en España lo fuerte eran el típico vivero tradicional, que tenía su venta sobre todo basada en el acopio de planta y que vendían el 80 o el 90% de todos los productos que comercializaban el garden de planta. Quizá había un 10, 12 o 15% que era el resto de productos, sustratos, semillas, alguna pequeña herramienta o algún complemento de jardín, pero básicamente eran viveros tradicionales. Todos estos viveros se fueron transformando poco a poco en centros de jardinería, ¿vale? A veces los centros de jardinería estamos también en un limbo que dices, ¿esto es un gran centro comercial o es un comercio grande? Muchas veces los centros de jardinería pueden tener 10.000, 12.000, 14.000 metros cuadrados y tienen secciones que van desde la planta de interior al complemento para el jardín, sección de mascotas, la planta más de vivero más tradicional, y que son como auténticos centros comerciales en el que se puede... Pero en cuanto al relevo generacional... Sí. Vamos al grano. A nivel del relevo generacional, lo que decía es que los hijos de los centros de jardinería han vivido la experiencia de sus padres, lo han vivido desde pequeños porque estaban al lado de los parterres de planta, ayudando a los padres a regar. Y pienso que en el garden es un negocio más vocacional. Lo que pasa es que todo tiene ventajas e inconvenientes. En los centros de jardinería la verdad es que se hacen muchas horas. Todos sabéis que están abiertos de lunes a domingo y que muchas veces los fines de semana son los momentos de más venta del garden. Y entonces, claro, los hijos, muchos quieren continuar, pero después también hay otros que ven un poco la esclavitud, en cierta forma, que supone para sus padres un negocio que te necesita, yo que sé, prácticamente desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche de tener abierto, y a veces esto puede dificultar el relevo generacional. Pero yo pienso que en este momento el garden no es quizá el sector que tenga más problemas a nivel de cambio generacional comparado con otros sectores que le veo más dificultades. Eso no quiere decir que haya 2, 3, 5, 8 gardens que se encuentren en esa dificultad, que quizá los hijos no han querido continuar por lo que han visto de sus padres, del sacrificio, de las horas, de trabajar los fines de semana y todo eso, pero en cambio hay otros que han visto la vocación, la pasión con la que sus padres también viven el mundo del garden, y eso también les ha animado a continuar. Pienso que no estamos tan mal en este aspecto en el punto de venta. En nuestro sector, en la producción, es todo lo contrario. Hay poco relevo. Una de las causas es, pues, este sector lleva muchos años con muy pocos beneficios. Los hijos ven lo que sufren los padres, pues, para pagar las facturas.
los hijos van viendo también, o sea, ven lo que los padres le cuesta, el trabajo que le cuesta llevar la casa adelante, la empresa, también ven todas las trabas que hay y exigencias por parte de la administración,